Vamos a entrar al mensaje. Mire, ¿sabía usted que es posible escuchar el Evangelio de la gracia y no recibir ninguno de sus beneficios? ¿Sabía usted que es posible escuchar el Evangelio de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo y no ver ninguna utilidad o transformación en nuestra vida o en la vida de los nuestros? Eso es posible. Pero precisamente el mensaje de hoy tiene por propósito el que el Señor nos va a hablar acerca de cómo evitar que eso nos pase a nosotros y que podamos recibir todos los beneficios que el Señor ganó en la cruz para nosotros por su sacrificio de amor y su resurrección. Amén. Así que acompáñenme, por favor, vamos a la Biblia, si me sigue, vamos al libro de Hebreos capítulo 3, versos 16 al 19 y dice así: ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En este pasaje, el apóstol Pablo está hablando con los hebreos, ¿verdad? Y les está diciendo que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al borde de la tierra prometida, usted recordará que envió a 12 espías para que confirmaran las bendiciones, o más bien dicho, que las bendiciones que él había prometido que habría en esa tierra prometida eran ciertas. Pero cuando regresaron los 2 espías, 10 de ellos no creyeron que podría Dios darles todo lo que vieron. Y entonces convencieron al pueblo y el pueblo no creyó. Así que este pasaje está hablando de una generación que escuchó la palabra de Dios y no la creyó. Y entonces el apóstol Pablo les está advirtiendo a ellos y también a nosotros, porque nosotros podemos ser esa generación que esté al borde de la tierra prometida, que hemos hablado antes, que esa tierra prometida está en tu corazón, todos tus anhelos, todos tus propósitos, los propósitos generacionales que tú tengas, y no quieras entrar y no quieras dar ese paso por temor, porque te faltan recursos, porque te faltan según tú habilidades o cualidades, y no quieres entrar a esa tierra prometida donde Dios te habló de los beneficios que habría ahí, y puedes estar al borde, inclusive sueños que dejaste desde hace muchos años solo porque no has creído o no hemos creído. Nosotros también podemos ser esa generación. Y entonces el apóstol Pablo les advierte, y por ahí nos advierte también a nosotros en el capítulo 4, versos del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes, alguno de vosotros, parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo del Señor, ¿verdad? Amén. Mire, esta porción nos da un principio del Evangelio de la Gracia. Todo lo que recibimos de nuestro Dios es por fe. Somos salvos por fe, somos sanos por fe, somos justos por fe, somos sabios y santos por fe. Por eso la palabra del Señor dice: sin fe es imposible agradar a Dios. También dice que al que cree, todo le es posible. Al que cree bien, todo le es posible. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces todo esto nos hace entender que si nosotros queremos ver y recibir, ojo a esto, si queremos recibir todos los beneficios que Jesús ganó para nosotros en la cruz, es necesario que escuchemos el mensaje del Evangelio de la Gracia con fe, acompañada de fe.
Si nosotros queremos recibir en nuestras vidas todas esas maravillas que sean de utilidad para nosotros, que vengan a traer ese cambio, esa transformación en nosotros y en nuestras generaciones, necesitamos escuchar el Evangelio de la gracia con fe. Amén. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título: escuchemos el Evangelio con fe, recibiendo los beneficios de su gracia. ¿Vale? Recibiendo todos los beneficios de su gracia. No queremos que se quede un solo beneficio fuera de nuestras vidas y de nuestras generaciones. En esta primera parte quiero quiero enseñar acerca de la importancia que tiene el escuchar con fe, ¿verdad? El escuchar con fe el Evangelio de la gracia. Mateo capítulo 11, verso 15. Jesús les decía esto constantemente a los que lo oían. Les decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Él iba caminando, lo seguían, lo escuchaban y terminaba diciendo, otra vez, Mateo capítulo 13, verso 9, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y esto, claro que era una frase retórica para la gente, porque Jesús sabía que la gente que lo seguía tenía oídos, como usted y como yo. Sabía que ya lo habían escuchado. Pero él lo que estaba diciendo es que aquel que escuchó, el que tiene oídos, oiga con fe. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, que el que tiene oídos y ha escuchado el Evangelio, que lo escuche, pero que le ponga fe. Hay personas que pueden decir que no tienen fe, o que no tienen suficiente fe, o que no saben cómo hacer que su fe aumente. Se dan cuenta que hay días que tienen fe, hay días que no tienen fe, o no tanta. Esto es muy sencillo. Escuche el Evangelio de la gracia y la fe vendrá. La fe vendrá porque dice Romanos 10, 17, dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algo que tenemos que tener claro es que la palabra Dios en esta versión es la palabra griega Christos. Entonces la traducción más cercana es la que tiene la versión internacional, Romanos 10, 17. Dice: así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe no viene cuando oyes las demandas de perfección de la ley. No hay momento, no hay manera de que al leer la ley de Moisés y todas las demandas, los mandamientos y todo eso te venga fe. No, la fe te viene cuando oyes el mensaje de las obras de gracia, del favor inmerecido de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y te voy a dar un bono adicional a esta explicación. O vamos a ver otra versión, la Nueva Traducción Viviente, y dice así, Romanos 10, 17, dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La buena noticia o las buenas noticias acerca de Cristo no solo las vas a encontrar en el Nuevo Testamento, también las vas a encontrar en el Antiguo Testamento si utilizas el filtro que les he enseñado acerca de encontrarte con Jesús en el Antiguo Testamento, como Él se los mostró a los que iban de camino a Emaús. Mire, de verdad, esto es bien importante y si usted está escuchando este mensaje con fe, ponga mucha atención. A mí me pareció desde siempre, y lo recalco ahora, quiero que se imagine esto, quiero que dimensione esto. Jesús resucitó. Después de 3 días, resucitó. Y lo primero que hace al resucitar, antes de ir a encontrarse con sus discípulos, lo cual había prometido, antes de irse a encontrar con sus discípulos en Galilea, Él se va. Lo primero que hace, ya con su cuerpo resucitado en gloria, lo que hace es ir y encontrarse con un matrimonio que iba camino a Emaús tristes porque Jesús había muerto y no había sucedido la restauración de Israel, la restauración natural, que les quitaran el yugo de los romanos de encima y toda esa parte.
Y Jesús les comienza a predicar de Él, les comienza a hablar de Él y de lo que de Él hablaban todas las escrituras del Antiguo Testamento, que eran las únicas que había en ese tiempo. Lo tiene claro, ¿cierto? Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras del Antiguo Testamento lo que de él decían. Entonces, cuando usted se encuentra y usted logra ver que Abraham es figura del Padre celestial y Isaac es figura de Cristo, el Cordero que iba a ser sacrificado y que fue sacrificado no en lo natural, pero sí en lo espiritual. Cuando usted puede ver que José es figura de Cristo, Benjamín es figura de la iglesia, que sus hermanos son figura de los israelitas, y usted puede entender que esas historias tienen que ver todo con Jesús. La semana pasada hablamos cómo Ruth representa a la iglesia bajo la gracia, a usted y a mí, pero Boaz representa a Jesús. Jesús es el Boaz celestial que va por delante poniendo todo lo que necesitamos y que no descansará porque somos su desposada, y no descansará hasta ver que todo nos haga bien. Entonces, cuando tú estás encontrándote con Jesús, ya sea en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, entonces la fe viene. La fe viene porque te das cuenta todo lo que está diseñado para ti, que eres un justo. ¿Cuántos pueden escribir ahí amén? Aproveche para escribir amén. Recuerde que si usted pone frases más largas, comentarios, testimonios, ya sea hoy en la transmisión o después, ya que queda colgado en las redes, usted ayuda a la difusión del Evangelio de la Gracia. Seamos predicadores activos de la gracia, ¿vale? Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de uno solo, se está refiriendo a Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, Cristo, muchos serán constituidos justos. La fe viene aun cuando falles, te das cuenta que sigues recibiendo la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. Y entonces te viene la fe en Él, la fe en que Él ya hizo la obra y esa obra está cayendo sobre ti. Mucha gente tiene fe en la fe. No, yo tengo fe en mi fe, sí, pero no tienen fe en que Jesús lo hizo, tienen fe en lo que ellos van a hacer. Y eso es muy desgastante. Por eso les decía al principio, gente que está de verdad con un corazón maravilloso para el Señor, pero el evangelio de la mezcla golpea demasiado fuerte, es demasiado exigente, exige una perfección que no se puede alcanzar y que cuando te metes a la ley con un error, ya cometiste todos. Entonces la gente vive espiritualmente fracturando toda la ley todo el tiempo porque está bajo la mezcla de la gracia con la ley. Quitarle la ley a la gracia es lo que viene, es lo que el Señor está haciendo en este tiempo, y eso te permite ver que todo se trata de Jesús, que nuestra fe se trata de oírlo a Él, pero oírlo con fe en lo que Él hizo, no en lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo hacer eso? Escuche, oiga, como Jesús dijo, el que tiene oídos, oiga de continuo los mensajes de la gracia. Entre más escuche los mensajes de la gracia, más los oiga, más su fe será fortalecida, será afirmada, será robustecida para todos los propósitos que Dios ha puesto en su corazón y aún por generaciones, ¿vale? Salomón pidió un corazón entendido. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9. ¿Usted se acuerda? Cuando en sueños Dios se le aparece, y entonces ahí dice Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Bueno, déjeme decirle que hay una en la versión de la Biblia hebraica, o sea, en hebreo, en el hebreo original, ya traducido al español, por supuesto, dice así, primer libro de Reyes 3:9, dice: y le diste a tu siervo un corazón que oyera
para juzgar a tu pueblo entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién puede juzgar a este pesado de tu pueblo? Un corazón que oyera. Déjeme decirle que un corazón entendido es un corazón que oye. Así que si usted quiere que su fe crezca, que su fe se afirme, que usted pueda creer en todas las beneficios que el sacrificio de amor de Jesús trae para nosotros, escuche los mensajes de la gracia acompañados de fe. Crea en que el Señor ya lo hizo, ¿vale? Así que podemos concluir esta primera parte diciendo que el tamaño de nuestra fe es directamente proporcional a la cantidad de mensajes de la gracia que hemos escuchado y creído. Amén. Así que si podemos dar un consejo en esta parte es: escuchemos. El que tenga oídos para oír, oiga, pero oiga con fe, ¿vale? Vamos a esta segunda parte del mensaje y aquí vamos a ver cómo el diablo, sabiendo el poder que tiene oír el evangelio, oír las buenas nuevas, la estrategia más grande, más importante y número uno que el diablo hace es evitar que escuchemos el evangelio, ¿sale? Él sabe que si el evangelio entra en nosotros y reposan las buenas nuevas en nosotros, él está derrotado, por eso no quiere. Y es importante que sepamos cómo actúa él, como dice la Escritura, para que no gane ventaja. 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus artimañas, sus estrategias, porque todas ellas son contrarias a nosotros, pero Jesús ya lo venció. Vamos a la Biblia, Marcos capítulo 4, verso 13. Jesús dice: ¿no entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Mire, esta es la parábola del sembrador. Jesús ya la contó, la parábola del sembrador. ¿Se acuerda? Que aventó semilla, unas cayeron fuera del camino, otras en un campo con espinos, con piedras y otras en buena tierra. ¿Se acuerda de esa parábola? Y ahora la va a explicar, porque los discípulos le dijeron: explícanos la parábola, no entendimos nada. La va a explicar y lo primero que dice es: ¿no entienden esta parábola? Si no entienden esta parábola del sembrador, no van a entender ninguna otra. Y eso es porque la parábola del sembrador, lo que Jesús va a explicar es que la palabra del Señor se escucha con fe, y si no se escucha con fe, no sirve para nada. Y entonces, si no sabemos escuchar con fe, que es de lo que trata esta parábola, ninguna de las demás parábolas ni de la palabra de Dios vamos a poder entender. Por eso dice él: si no entienden esta, ¿cómo entenderán las demás? ¿Vale? Vamos a Marcos 4:14. Dice: el sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. La estrategia número uno del diablo es que, así como está cayendo en este instante la palabra sobre tu vida, la palabra que Dios me puso en el corazón que te transmitiéramos, el evangelio de la gracia está cayendo ahora, en ese mismo instante. Dice: tan pronto cae la palabra, viene Satanás y lo quita. Si algo quiere él, es quitarnos, que no retengamos la palabra de las buenas noticias de Jesús, porque sabe que eso nos va a traer el recibir todos los beneficios de la cruz. Y el diablo no quiere eso. El diablo quiere todo lo contrario. El diablo quiere que no recibamos nada, ninguno de los beneficios, o los menos posibles. Por eso, su primera estrategia es que en cuanto cae la palabra sobre tu corazón, sobre tu mente y tu corazón, el diablo viene y ¡pum!, lo que busca es quitártela. ¿Vale? Aquí dice tan pronto. Otra versión dice inmediatamente. Así que así está cayendo la palabra y el diablo está trabajando. ¿Por qué cree que la gente se distrae tanto en los servicios? ¿Por qué cree que la gente se distrae tanto mientras recibe la palabra? ¿Por qué cree que se nos olvida la mayoría de lo que nos predicaron? Hoy domingo usted recibe una palabra y para la tarde, dentro de unas 2 o 3 horas, ya habrá olvidado
la mayoría de lo que se habló hoy. Y para el lunes, martes, miércoles de la próxima semana va a olvidar hasta de qué trató la palabra. Y por supuesto ni el título ni nada. Porque el diablo, si algo trabaja, es haciéndote que tu mente lo mande a lugares que no son importantes. Eso es lo que hace el diablo. Tiene esa potestad. ¿Te acuerdas que la batalla hemos hablado que está en nuestra mente? Así como Dios pone su palabra, la estrategia del diablo es venir y quitarla. Entonces, si algo puede contrarrestar esta estrategia del diablo es estar oyendo de continuo los mensajes de la gracia. Mire cómo dice Marcos capítulo 4, verso 15 en la versión al lenguaje actual. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas noticias. ¿Cuántos escuchadores de buenas noticias hay aquí? Pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Oye, eso está tremendo. Eso está tremendo. Por eso, mis amados, yo le puedo decir que este es uno de los mensajes más importantes que hemos transmitido desde toda la historia de nuestra iglesia y en especial de los últimos 2 años, cuando ya recibimos solo la gracia, sin la mezcla de la ley. Quiero que quede claro para usted esto. No es suficiente que usted venga un domingo y reciba la palabra. Porque el diablo estará trabajando para quitarla. Estará trabajando para hacer que la olvide. Por eso es importante que usted tome en cuenta que la estrategia nuestra de parte de Dios para contrarrestar la del adversario, la del enemigo, es estar escuchando toda la semana los mensajes de la gracia. Lo hemos aconsejado por años. Si usted va a leer el mensaje, que es lo que le hemos recomendado siempre, si usted va a leer el mensaje, léalo en voz alta, en una voz que usted puede escuchar. No estoy hablando de que usted vaya en el camión o en el taxi molestando a todos. Para que usted lo pueda oír y se cumpla lo que Jesús dijo. El que tiene oídos, oiga, pero oiga con fe. Estar oyendo y oyendo y oyendo los mensajes de la gracia harán que el diablo no pueda hacer que usted los olvide. ¿Me está siguiendo? Porque esa es la batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Esa batalla que dice aquí no es una batalla contra Satanás, es la batalla para creer todos los beneficios que Dios nos dio, todos los beneficios que vienen de la cruz. Déjeme decirle que las personas que más crecen en la gracia, que más rápido reciben la gracia y ven las obras del Señor sobre sus vidas, son aquellas que pasan mucho tiempo de su semana escuchando, leyendo, viendo los mensajes de la gracia. Si usted creía que con venir un domingo a escucharlo o encontrar este mensaje, un martes, un miércoles, leerlo una vez, creer que ya todo está hecho, no es así. Ya porque le he oído el mensaje de la gracia una vez, ya lo tengo todo. No, ¿por qué? Porque el diablo viene y se roba. El diablo viene y se lo roba y hace que olviden el mensaje de la gracia. ¿Vale? Recuerde que cuando estamos en modo fe, el diablo es derrotado. Así que podemos concluir esta segunda sección diciendo que la estrategia más importante y más relevante del diablo contra nosotros es quitarnos, hacernos olvidar el mensaje de la gracia que el Señor trae para nosotros. Y la manera en cómo nosotros podemos contrarrestar eso es oyendo y oyendo y oyendo y oyendo todo el tiempo el mensaje de la gracia. ¿Vale? Vamos a esta última parte del mensaje y le voy a dar una muy buena noticia. Los milagros de nuestras vidas, los que ya recibimos y los que vamos a recibir, tienen todo que ver con el oír con fe. Gálatas capítulo 3, vamos a leer versos 1 y 2 y el 5. Dice, hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado?
pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz, igual que usted y a mí, ¿cierto? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, dice Pablo. Recibieron al Espíritu porque creyeron, diga conmigo, creímos, porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. 5. Vuelvo a preguntarles, dice Pablo, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. ¿Se da cuenta que los milagros que están en nuestras vidas son hechos o son traídos por el Espíritu Santo porque hemos creído el mensaje que escuchamos? Vamos a esta historia, Hechos capítulo 14, verso 6. Vamos a ver cómo sucedió esto de un milagro por escuchar el Evangelio de la Gracia. Dice así. Habiéndolo sabido, está hablando de Pablo y Bernabé, dice, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, esto es Grecia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Amén. Algo que dice aquí es que ese era un lisiado de nacimiento desde el vientre de su madre. Nunca había caminado, no sabía cómo se hacía eso. Pero dice en la Escritura que oyó hablar a Pablo, oyó predicar a Pablo. ¿Qué era lo que Pablo predicaba? Vamos un poquito más atrás, al verso 3, Hechos 14:3. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Pablo y Bernabé estuvieron mucho tiempo en esa zona, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pablo y Bernabé se fueron a esa zona, a esa región de Grecia, y ahí pasaron mucho tiempo predicando el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No dice la Escritura cuántas veces ese lisiado oyó a Pablo, pero la lógica nos hace pensar que si había señales y prodigios que respaldaban el Evangelio de la gracia, este hombre lisiado comenzó a seguir a Pablo y a Bernabé a donde fueran. Obviamente él no podía ir, seguramente dos opciones veo yo, o donde él estaba, Pablo venía varias veces o pasó por ahí varias veces y él lo escuchó, o él le pedía a sus amistades, a su familia que lo llevaran a donde estaba Pablo. Yo creo más esta. Y entonces lo oyó, porque el oír trae fe. La fe viene por el oír el mensaje de la gracia, mis amados, no el mensaje de la ley. No te trae fe saber que tienes que hacer esto y que tienes que ser bueno y que no tienes que ser malo y que debes de cumplir con esto y que debes de orar. Eso no te trae fe. La fe te viene cuando oyes el mensaje de la gracia del Señor, que su gracia, su abundante gracia, su favor inmerecido, toda su justicia está sobre de ti, y entonces tú eres un justo al que le va a ir bien, al que en su casa habrá una gran provisión, no por mis lindos ojos, ni no por mi gran esfuerzo, sino por que soy un justo, porque Jesús me hizo justo. Eso es lo que este hombre debe haber estado escuchando todo el tiempo, y oyó todo el tiempo que el Señor sanó, que el Señor se llevó en su cuerpo las enfermedades, porque entonces entendieron, ¿verdad?, que lo que pasó en la cruz fue lo que dice Isaías 53. Y entonces comenzaron a predicarles a la gente prácticamente lo que acababan de vivir con Cristo, lo empezaron a predicar, y este lisiado de nacimiento escuchó y creyó, escuchó con fe y creyó, y dice que la palabra dice que
vino sobre él ese milagro. Mire, algunas personas o algunas veces nos hemos preguntado por qué Jesús, y con esto voy a terminar, ¿por qué Jesús nació en Belén hace 2000 años? ¿Por qué no nació ahora? O sea, hoy todo mundo lo vería, hoy todo mundo sabría así. Si hubiera nacido Jesús en Nueva York, hoy, en Londres, en Shanghái, en donde quiera, en Corea del Norte o en el mismo Israel, si hoy hubiera nacido Jesús apenas, no, el mundo se hubiera enterado de una. ¿Por qué entonces Jesús habrá nacido hace 2000 años, donde no había tecnología? Mire, hace 2000 años, la única opción para escuchar, hablar la palabra de Dios era a través de alguien que la hablara. No había imprentas, no había libros, los rollos que había del Evangelio en aquel tiempo de las escrituras del Antiguo Testamento eran hechas a mano, solo lo tenían las sinagogas. ¿Ok? En el templo había todos los rollos, pero en ninguna casa había rollos para leer la palabra. Todo lo que los padres tenían que transmitirle a los hijos era de memoria. Y entonces, si alguien quería saber de Jesús, del Hijo de Dios, de la palabra de Dios, tenía que ir a buscar a Jesús. ¿Me sigue? No había radios, no había CDs, mucho menos celulares donde escuchar a Jesús. Había que escucharlo en vivo. Por eso creo yo que Dios le dio un valor, sabiendo el valor que tiene el oír con fe, hizo que en aquella época no hubiera otra manera más que solo oír con fe. Ahora no, ahora tenemos celulares, ahora tenemos iPads, ahora tenemos televisiones, ahora tenemos redes sociales, todo tenemos. Pero tal vez eso está haciendo que no tengamos la fe que tenían en aquel tiempo. Pero eso es el mensaje de hoy, el que tú y yo sepamos que aunque tu fe te falte de vez en cuando, o aunque sientas que no tienes tanta fe, o aunque parezca o pareciera o que tú te sientes que eres una persona débil en tu fe, es fácil obtener la fe. ¿Cómo? Escuchando los mensajes de la gracia. No te conformes con venir el domingo. Qué bueno que usted está aquí, qué bueno que usted está ahí, pero eso no es suficiente. Hay gente que cree que por haber escuchado el mensaje de la gracia una vez ya, o lo escuchó el domingo, ya toda la semana va a estar lleno de la gracia del Señor y eso va a poder transformar su vida. Y la realidad es que no. La realidad es que no. Las personas que yo he visto que han crecido más en la gracia han sido las personas que más leen, que más escuchan, que más están todo el tiempo recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo la gracia. Porque el diablo viene y se lleva parte del mensaje, pero lo vuelves a leer y se quiere llevar parte del mensaje, pero entre más lo lees, menos puede él meterse en tu cabeza y en tu corazón para quitarte algo. Entonces, el consejo es ese: no se conforme con oír el mensaje un domingo. Qué bueno que viene, qué bueno. Y esto abona al que a que usted busque la transmisión del mensaje. Más adelante, no tarda mucho, vamos a tener varias transmisiones así como esta, inclusive desde el sábado en la noche y 2 o 3 o más el domingo, para que usted pueda acomodar sus horarios, bendecir a su familia sin dejar de ver el mensaje. Pero cuando usted dispone su corazón y su vida para sentarse delante de su dispositivo a escuchar el mensaje, hágalo con fe. Cuide que no sea cumplir con un acto religioso o inclusive con su conciencia. Decir, ya cumplí, ya oí el mensaje, yo ya estoy hecho. No, el diablo le va a robar todo ese mensaje, porque además lo vino a escuchar con un corazón de compromiso, de religiosidad. No le aconsejo eso. Le aconsejo que venga a la transmisión a la hora, porque usted anhela poner todos sus sentidos llenos de fe para recibir. Pero después de recibir hoy domingo, usted se va a pasear y está bien, vaya, pasee, descanse. Pero en la semana, vuélvalo a escuchar.
Hoy use la tecnología que hoy tenemos. Hoy sí tenemos radios, tenemos celulares. En el celular está todo, absolutamente todo. Y entonces, escúchelo una vez, escúchelo otra vez. Si usted puso concentración al escuchar este mensaje y no se distrajo con nada, aunque esté usted en su casa, y usted pudo parar al mundo para sentarse a ver este mensaje, ya recibió. Sepa que el diablo va a quitárselo, va a hacer que lo olvide. Pero usted en otro momento, tal vez el lunes o el martes, se pone su audífono, y si usted va en el taxi, o si usted va en el camión, o si usted va manejando, usted se pone y vuelve a poner el mensaje. Ya lo escuchó una vez y lo vuelve a escuchar otra vez. Mientras esté lavando los platos, se pone su audífono y... ¿Sí me explico? Me queda claro que en el tiempo del trabajo, donde usted va a laborar, no lo puede hacer, pero en el transporte a llegar, en el transporte a salir, antes de dormir, buscar estar escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando el mensaje de la gracia. Eso es lo que hace que su fe aumente, porque la fe viene por el oír el mensaje de Cristo. Amén. Así que no subestime, por favor, el oír los mensajes una y otra vez. Esa es la estrategia que Dios dejó. Él quiere que los que tengamos oídos lo oigamos con fe. El diablo dice inmediatamente va a querer venir a quitárselo, y se lo puede quitar, y hace que lo olvide. Siempre me llamó la atención esto que acabo de decir. Para la tarde del domingo ya se habíamos olvidado un montón de cosas, y para la semana ya no me acordaba ni siquiera de qué había predicado el predicador. ¿Cuál fue el tema del domingo? ¿De qué habló? No, para la otra semana menos. Entonces, es porque el diablo trabaja con eso. Pero la manera de evitarlo es estar todo el tiempo escuchando mensajes y mensajes y mensajes. Y en especial los mensajes que le predicamos en esta casa. Aproveche que no tiene que gastar su dinero y su tiempo yendo a buscar a ver si el predicador está ahí, yéndonos a buscar a ver dónde estamos. Y mucho menos los que están fuera de la ciudad y fuera del país, les sería imposible seguirnos. Hoy tenemos esta maravilla de las redes sociales, de los celulares, que usted lo puede ver a cualquier hora. Puede ver 10 minutos y pararlo, y luego otros 10 y pararlo, y usted puede verlo repetidas veces y escucharlo. Y como le dije, cuando lea su Biblia, cuando vaya a su escritura, léalo en voz alta. Si puede buscar un momento donde no haya nadie, y léaselo en voz alta, porque eso hace que sus oídos escuchen. Amén. La realidad, le puedo decir, es que por eso creo que este puede ser el mensaje más importante de todos los mensajes de la gracia. ¿Por qué? Porque sin fe no se puede creer en la gracia. Hay gente que no cree en la gracia de Jesús y cree más en sus obras. Cree en su fe en lugar de creer en la obra de Jesús. Amén. Así que aprovechemos el tiempo, dice la palabra, que no desperdiciemos el tiempo y que lo aprovechemos bien. Entonces, mi consejo en este día es escuche lo más que pueda, la mayor cantidad de veces, los mensajes que aquí le predicamos. Si ya escuchó 2 y 3 veces pues vaya y busque otro. Ahí están en las páginas. Usted póngale qué tema quiere escuchar, de qué conceptos quiere escuchar, y vuélvalos a escuchar. Y eso hará que su fe se aumente. Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Cristo. ¿Puedo escuchar? ¿Puedo leerles un buen amén a eso? Muy bien. Yo no quiero, como siempre, como cada domingo, terminar la transmisión sin invitar a los que todavía hoy no reciben a Cristo en su corazón. Anhelamos de verdad que haya personas que están siendo tocadas por el mensaje de la gracia. No por nosotros. No por nosotros. No tiene nada que ver con el predicador. No tiene nada que ver con el panadero. El panadero solo trae el pan. El que hizo el pan es el Señor, es el Espíritu Santo. A mí me toca solamente repartirlo, ponerlo delante. Pero si usted está recibiendo hoy, usted puede pensar y recordar comprender que Jesús murió en la cruz por usted para que sus pecados le fueran perdonados.
Yo sé que puede haber gente acá que ha vivido cosas terribles en su vida y que por esa razón no cree en Dios o no quiere creer en Cristo, porque si Cristo es tan bueno, ¿por qué permitió que pasara eso en mi vida? La realidad es que cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, en el mundo tendremos aflicción, dice la Escritura, pero es muy diferente tener una aflicción a creer que estamos bajo maldición, a creer que eso nos va a pasar porque nos portamos mal. Y mucho menos porque Dios no está con nosotros. No, son las aflicciones de la vida. Pero cuando uno tiene a Jesús, se entienden todas estas cosas. Y ya no preocupa tanto lo que pasa en este mundo o en esta tierra, porque el propósito de la cruz, el propósito número 1 de Jesús es que usted viva por una eternidad, no solamente los 100, 120 años que Dios le quiera dar aquí. Y una eternidad son miles de millones de años, por ponerle una comparación aritmética solamente. Así que yo le invito a que reciba a Jesús en su corazón hoy. Si usted puede ahí cerrar sus ojos, inclinar su rostro y repetir esta oración que sale de la Biblia, Romanos capítulo 10, versos del 9 al 11. Y usted puede decir algo así como esto: Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Sé que moriste por mis pecados en la cruz, pero resucitaste al tercer día. Me perdonaste, me liberaste, me diste vida eterna y vida en abundancia. Hoy yo te recibo, yo te hago mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús. Gracias, Padre del cielo, por ese amor sobre mi vida. Yo te pido que no me sueltes, que me ayudes a caminar contigo, que me hagas crecer en fe. Limpia mis oídos, ayuda a que yo pueda escuchar tus mensajes y creerlos todas las semanas, todos los días de la semana, Señor. Gracias te doy por ser mi Señor y Salvador. Amén y amén. Querida iglesia, de verdad, este mensaje es tan sencillo. Si usted le quisiera decir de qué trató el mensaje, el pastor nos invitó a oír varias veces los mensajes de la gracia, porque el diablo viene y se los quiere robar, y estarlos oyendo y escuchando y escuchando. Eso es lo que nos da la fe. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Amén. Pero así de sencillo es, así de poderoso es. Porque si no se entiende esto, no se entiende ninguno de los demás mensajes, como la parábola del sembrador. El Señor tiene claro eso. Si nosotros escuchamos con fe, todo lo demás vendrá. ¿Vale? Así que les mandamos un abrazo, de verdad que trasciende la transmisión, se lo damos de corazón. Les amamos. Le pedimos que no se despegue. Vamos a tener una reunión. Se me estaba olvidando esto. Vamos a tener una reunión en Jalapa el próximo sábado 5 de agosto. El lugar está por definir. Va a ser sobre la tarde, de 3 en adelante. Le vamos a definir la hora y el lugar. Pero es una reunión de este nuevo mover. Vamos a hacer iglesia. Nos vamos a reunir a comer, a convivir. Va a haber un mensaje, vamos a hacer la Santa Cena, va a haber juegos infantiles, van a estar los niños, vamos a estar todos conviviendo de manera sencilla, con alegría de corazón, dice la palabra, y vamos a recibir un mensaje de la gracia de Cristo. Amén. Así que si usted vive en Jalapa o cerca de Jalapa, sábado 5 de agosto, prepárese. Nos vamos a reunir, y en Veracruz lo haremos el domingo 6 de agosto. ¿Vale? Jalapa y Veracruz nos vamos a reunir, así que si usted está cerca, usted podrá llegar y esté muy al pendiente de las redes sociales, porque tenemos cosas que están de verdad haciendo cosas maravillosas para mucha gente. ¿Vale? Así que le bendecimos, le amamos, le mandamos un fuerte abrazo, y para todos los que trabajaron en la transmisión, ya sabe lo que le anhelamos: doble porción de bendiciones generacionales para ustedes por su servicio, ¿vale? Así que, querida iglesia, les vemos en las próximas transmisiones. No se despegue. Hasta la próxima.